¿Me permite que le interrumpa, senadora? Sí, el senador Eric Iván Jaimes. Gracias, presidenta. Una pregunta a la oradora, si me la acepta. ¿Se le acepta una pregunta? Sí, con mucho gusto, presidenta. Sí, adelante, 1 minuto. Gracias. Senadora Carolina, usted está hablando de algunos principios fundamentales como la transparencia, la democracia. Habla sobre la fortaleza de los gobiernos cuando se sientan sobre bases transparentes. ¿Usted considera que la entrega de los apoyos sociales de los que nadie estamos en contra, nadie, porque además ya están previstos constitucionalmente y creo que nadie está en contra de eso, pero usted considera que la entrega de esos apoyos sociales debiera tener ya un rigor técnico, objetivo, sin intermediarios? ¿Qué piensa usted al respecto? 2 minutos para la respuesta, senadora. Gracias, presidenta. Le agradezco su pregunta, porque me permite contestar justamente algo que aquí se ha dicho en esta tribuna. Miren, en Coahuila casi 1 millón de beneficiarios reciben apoyos sociales, que por cierto, se agilizaron en estos últimos meses y estos últimos años por la presidenta de Morena hoy, que por eso se la llevaron allá, pero ese es un primer fracaso. Cuando dicen que a los coahuilenses se les coaccionó para votar, ofenden su inteligencia. Es el estado, uno de los estados con mayor escolaridad, es uno de los estados, el primer estado con mayor formalidad, es un estado que es el segundo con mayor seguridad del país. Es un estado que la gente valora y que ve a sus vecinos y no quiere perder esa condición de paz, de tranquilidad y de prosperidad. Ofenden a un estado, el estado de Venustiano Carranza y de Madero, de Arizpe, ese estado federalista, no centralista como el que hoy tenemos en el gobierno de la República. No se equivoquen. Los coahuilenses saben que esos apoyos no son una moneda de cambio, son un derecho y hoy un derecho constitucional. Y no se equivoquen, la gente ya se dio cuenta que ustedes solamente apuestan a querer condicionar los programas sociales y a que los ayuden el narco para ganar las elecciones. Pero hoy uno es un derecho y el otro es un hecho que está frente a todos. Y aunque vengan aquí a decir que no, efectivamente, México tiene muchos años que tiene delincuencia organizada, sin duda, pero hoy está peor que nunca, porque se coludió con el gobierno, porque pone gobernadores, porque pone alcaldes, porque pone presidentes de la República. Y es imposible poder combatir a la delincuencia si son tus aliados, si son tus compañeros de lucha. Por eso no lo han podido hacer. Rompan el pacto de impunidad. Y sí, necesitamos hoy una institución que tenga los programas sociales con autonomía, que no dependan del gobierno, que le den dignidad a las personas y que no permitan que nadie venga a acusarlos de que por eso votan por uno o por otro. Las víctimas de ayer, compañeros, merecen algo más que homenajes, merecen que que nunca volvamos a normalizar los abusos del poder, venga de donde vengan y los cometa quien los cometa. Se mide por la capacidad de impedir que esas tragedias adopten nuevas formas en el presente. Las víctimas del halconazo no marchaban para sustituir un poder por otro. Marchaban para que ningún gobierno de ninguna ideología estuviera por encima de la ley, de las libertades y de los ciudadanos. La izquierda mexicana ha recordado durante décadas el halconazo para denunciar los abusos del pasado y tiene mucha razón en hacerlo. Lo que no puede hacer es utilizar la memoria como escudo para dejar de ver los abusos del presente, porque la memoria histórica no tiene color partidista y porque la peor forma de traicionar la historia es no olvidarla, es utilizar para hablar del pasado mientras se ignora las tragedias del presente. Las víctimas de ayer merecen memoria y justicia. Las víctimas de hoy merecen justicia y merecen también ser escuchadas. Gracias, presidenta.
A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Tiene la palabra hasta por 7,5 minutos. Con su permiso, Presidenta. Primero, algunas aclaraciones porque sí, están como muy eufóricos por el tema de Coahuila. Pero miren cómo está el tema de Coahuila. La población en situación de pobreza en Coahuila es el 12.4, 421,807. En situación de pobreza moderada es el 11 y el extrema es el 0.8. Vulnerables por carencias sociales es el 26 y vulnerables por ingresos es el 9.9. No hay duda que lo que pasó en Coahuila es una elección de Estado y se les pasó la mano que se llevaron hasta sus amigos de corbata. Se llevaron al PAN y al MC, que luego quiere ser amigo de para allá y luego para acá. Entonces, yo tengo claro que en el tema de Coahuila, si la 4T no fuera responsable en el tema de que los programas sociales ya no son solo programas, son derechos y no se obliga a nadie ni a votar por ningún lado. Están en plena libertad. Si no, no hubiera ocurrido lo que ocurrió ahí. Hay casillas que tienen más votos que electores. ¿Cómo explican eso? Y miren, les voy a explicar el mecanismo. Voy a pedirle a la Presidenta, si nos permite, una ilustración para que vean cómo funciona este esquema moderno del QR. Adelante. En eso sí no se ha quedado. Sí, como está aquí. Con el QR. ¿Te podemos tomar fotos? Si no, pues, a ver. No. ¿A dónde vamos al QR? Si quieren, yo les doy, si quieren, yo les doy el QR y ustedes. Okay. Mire, aquí está la foto así, ¿verdad? Va primero a tachar y lo pone el QR, le toman la foto y luego ya me dice. Ok. Yo me llamo Isabel. Ok, Isabel. Aquí si quieren los acompaño y los espero ahí en la entrada de la escuela. ¿Pero dónde hay que darnos el QR? ¿Cómo Ahí voy, esperen. Hay que votar primero, tomar la foto y mandar el QR. Vete, no, vente. Y ya con Isabel y a ella. ¿Y cuánto nos van a dar? Ya les van a decir. Okay. Allá les dicen cuánto. Bueno, ya no voy a buscar las 3 personas que iba a buscar. Ya las tengo. ¿Usted se llama? Yo me llamo José Pérez. José Pérez. ¿Y usted, don? Ángel. Oye, ¿para qué me va a servir? Pues Eso es para que lo ponga en la de esa boleta que le van a dar. Te lo mandaron. Mire, venga. Sácale. no, perdón, que vea. No, porque tengo peligro de los zorros. Tengo que ir a ¿quién nos va a dar el otro gente? No, es que si yo les estoy entregando el QR, van a venir conmigo y Sí. les voy a llevar donde les van a dar el apoyo. Oye, pues vamos por Luis también. ¿Para que Sí, también, ¿no? ¿No voy por Luis? ¿Está bien? Sí. Pero tenemos otro. Somos dos porque él no va a votar. ¿Usted no va a votar? No, perdón, pero tenemos otro. Vamos a ir a traerlo. ¿Te parece? Aquí nos Y aquí nos Entonces- esperas. Ahorita que vengan les entrego el Sí, QR. sale. Ahorita venimos. Muchas gracias, Presidenta. Miren Continúe. cómo se modernizaron. Es un QR por voto. Y cuando van a la urna,
cruzan la boleta, toman la foto y está asociada con el QR. Y ya sabe dónde tiene que ir a pasar para recoger lo que le pagaron. Y pues lógico es que ahora entonces entendemos por qué ese estado está endeudado con 36,000 millones. Es de los estados más endeudados del país. ¿Y en qué se gastan ese dinero? Fíjense que en el 2005 debía 300 millones y ahorita en el 2026 son 36,000. ¿Por qué se explica ese incremento de deuda? No hay duda de que hay que investigar lo que pasó en Coahuila. Se les pasó la mano. Y hay que irnos por las vías jurídicas para que eso se aclare. Tenemos la ventaja de que eso no va a repercutir en el país porque no se parece ese control que tienen ahí. El tema de que presumen acá de seguridad, hay que decir por qué tienen esa seguridad. Porque ahí sí, entre el gobierno y la delincuencia, no hay diferencia. Son lo mismo. Es el concepto que traía el PRI y que pasó con el PAN y que se explicó acá. Delincuencia administrada. Y ese concepto de delincuencia administrada para atrás es muy fácil encontrarlo. Con Miguel de la Madrid, Caro Quintero, Salinas de Gortari García Ábrego, Cedillo Arellano Félix, Fox, Calderón y Peña Nieto, el Chapo Guzmán. Y ese esquema se rompió con la 4T. Se acabó el pacto con la delincuencia a la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, que les pese a muchos, es el mejor presidente de los últimos tiempos, porque es el que inició la transformación. Por eso estamos en la 4ª transformación. Y eso es una revolución pacífica, pero es una revolución de a de veras. Perdón, sí, disculpe, diputado, el senador diputado Gabriel García quiere hacer una pregunta, supongo. Así con ese es para una objetivo. Pregunta, si la acepta Sí, el orador. si le acepta una pregunta, sí, 1 minuto para formularla. Gracias. Diputado Reginaldo, perdón. Ha habido una historia de los maestros del fraude electoral. El fraude de 2006 se dio en las casillas, pero el fraude del 2012 fue mediante la compra del voto. Es ahí donde el Partido del Trabajo participó junto con nuestro movimiento naciente en la exposición del fraude, la compra del voto, las tarjetas de Monex y el reparto de dinero en efectivo. De ahí surgió una reforma. El último reducto de la compra del voto se inauguró en Coahuila con este sistema que usted acaba de exponer. ¿Usted considera que debemos dejar pasar a estos expertos del fraude en el último reducto fraudulento que le queda al Partido Revolucionario Institucional? Muchas gracias, diputado. Sostengo que no debemos dejar pasar esta nueva modalidad de compra y de fraude electoral. Y no hay duda que el PRI es el experto en eso. Aunque el 2006 fue brutal, que se atrevieron a abrir las urnas y cambiar el acta y cruzar nuevamente. Por eso no aceptaron el voto por voto, casilla por casilla. 2006. Y no hay duda de que el 2012 fue una compra masiva, una compra de la elección, y ahí participaron muchos medios masivos de comunicación, sobre todo televisoras. Y hoy enseñan que sí son expertos en la compra de voto y hacer fraude. Pero la diferencia es que ahora no están en el poder el PRI.
Y por eso sí tenemos que limpiar esa elección, porque si no, el pueblo de Coahuila va a seguir secuestrado por el PRI. No hay libertad ahí. Están ahora, para que no solo pusieron preso como a 10 diputados federales y locales, sino que ahora porque dicen que tuvo 3 ausencias en el Congreso, y el Congreso tiene facultad para quitar la soberanía popular que puso a un diputado ahí, y lo quieren quitar de diputado, para que vean el nivel de autoritarismo y control que tiene en el PRI de medios de comunicación, de gobiernos, de todo. Es un secuestro del pueblo de Coahuila. Una tristeza, porque ahí inició el constitucionalismo, ahí inició la revolución, ahí inició la tercera transformación con Venustiano Carranza. Ojalá que cambiemos. Vamos a continuar, Presidenta, con el tiempo. Y miren, el tema que nos tiene aquí, la masacre del 71. Nosotros somos herederos de los movimientos de lucha revolucionaria que fue el huelga de ferrocarrileros 1959, movimiento estudiantil 1968, halconazo el 10 de junio del 71 y toda la época de la Guerra Sucia del 70 al 80, que conviene ponerla en perspectiva, porque no hay duda de que era un Estado autoritario, un Estado represor. Y bueno, ya hasta sabemos que Echeverría era agente de la CIA. ¿Y a qué le tenían miedo? Que ahí viene el comunismo, era el demonio, ahí viene el comunismo, ahí viene el socialismo, porque el triunfo de la Revolución Cubana fue el 59. Y entonces les daba miedo que creciera el socialismo en América Latina. Y el gobierno priista se ensañó con los movimientos que luchaban por la democracia. Y de ahí nació la reforma del 77. De esa lucha, de esos esfuerzos de mexicanas y mexicanos que dieron su vida para que hubiera apertura democrática. Y fíjense, desde el 77 hasta cuándo pudo llegar el movimiento de transformación, el movimiento del pueblo, encabezados por Andrés Manuel López Obrador, hasta el 1 de julio del 2006. Y a partir del 1 de julio de 2006 y ahora, el pueblo mexicano siente que está en el poder a través de Andrés y a través de Claudia. Y por eso este resultado, porque miren, aquí vienen a decirnos que no quiere ir la presidenta al estadio, que no sé cuántas. Miren lo que trae en la última encuesta, que no es nuestra encuesta, es Encol. Miren, 68% la presidenta de la República. Y miren con cuánto terminó Andrés. Y el otro día el senador Noroña les mostró la evaluación de los expresidentes. ¿Ustedes creen que nuestro movimiento no está legitimado? Disculpe, senador, diputado, perdón, antes de que acabe su tiempo, sí, ¿con qué objeto, diputado? Para consultarle al orador si me acepta un cuestionamiento. ¿Si le acepta una pregunta? Sí, sin problema, sí. Sí. No, pues adelante. Queremos jalarlo para acá, porque no se lo lleven para allá. Un minuto. Sí, me gustaría saber la opinión del diputado Reginaldo de si cree que el ardor y el enojo del señor Gabriel García sea porque lo corrieron de Coahuila porque no sabía hacer agua saludable y se la pasaba en la grilla, o cuál sería el motivo, que si la molestia que se ve tan atorada en el discurso del oficialismo se deberá a que perciben a Manolo Jiménez como un candidato a la presidencia de la República del PRI, digamos, menos indecente que Alito. Y finalmente, ¿qué opina usted
de que el echeverrismo hubiera estado en pleno en la planeación de los programas y los centros integradores de bienestar, en reuniones con Gabriel García, en algunas de las que participé, con Valdemar Hernández, además de lo ya dicho de Nacho Valle. Bueno, 2 minutos para responder. Gracias. No sé si el PRI está considerando que pudiera ser su candidato a la presidencia de la República, Manolo Jiménez, como el PAN quiere que sea Maro de Chihuahua, ¿no? Pero pues es un tema, no me meto en la vida interna de los partidos políticos, pero si los nombraran serían muy malos candidatos ambos, no tengo la menor duda. Y en el otro tema no termino de entender qué es la duda que tiene sobre el tema de los programas, pero estoy seguro que ningún gobierno de la Revolución Mexicana para acá había entregado tanto recurso del pueblo a la gente. Nuestra presidenta acaba de decir que está atendiendo a 42 millones de mexicanas y mexicanos. Andrés Manuel informó que de 35 millones de hogares que hay en esta patria, a 32 les llega por lo menos un programa social. Nunca en la historia de este país se había entregado por la vía de justicia a las mexicanas y los mexicanos. El monto nominal es 1.200.000.000.000 para este año 2026. Es verdaderamente grandioso, porque la 4T, su lucha fundamental es acabar con la desigualdad. Y eso ha logrado, más el incremento salarial que es que aquí se los pongo también gráfico. Miren cómo era en el 80 y cómo se cayó por el modelo neoliberal hasta el 2018, y lo que ha subido del 18 a la fecha, 154% términos reales. Eso ha ayudado a sacar a más de 13.500.000 mexicanas y mexicanos de la pobreza. Ese solo hecho es para reconocer que vamos bien, que no nos parecemos, que no somos iguales, para que la gente tenga claro que la 4T es justicia, es libertad, es democracia de a de veras, no de discurso. Y que se tocamos madera, si regresara a PRI-PAN, rompería de nuevo con esto y vendría la acumulación de nuevo, la concentración para unos cuantos, porque antes, ¿dónde se iba todo este dinero? Estamos convencidos que vamos bien. Gibran, esperemos que no te muevas para la derecha, sino te muevas para la izquierda. El que tiene duda que se mueva a la izquierda no se equivoca. Si tiene más duda, que se mueva más a la izquierda. Si te mueves a la derecha, siempre va a haber duda. Y va a haber problema ahí. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Reginaldo Sandoval. Ahora tiene la palabra el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena, y tiene la palabra por 3,5 minutos. Comparto esta fecha con una oscura marca. Existen eventos que son similares a lo que en ese momento se vivió en la represión. Acabamos de ver lo que pasó el domingo 7 de junio en Coahuila. Sí, disculpe, diputado, la diputada Carmen Bernal. ¿Con qué objeto, diputada? Gracias, presidenta. Si le puedo realizar una pregunta al orador, por favor. ¿Acepta una pregunta de la diputada Bernal? Claro que sí, con mucho gusto, senadora presidenta. Adelante, 1 minuto para formular su pregunta. Compañero, ¿nos podría usted explicar cuál es la similitud del uso faccioso del aparato del Estado para transgredir los derechos del gobierno priista del 10 de junio del año de 1971 con el de Coahuila en las elecciones del pasado domingo 7 de junio? Claro que sí, estimada diputada Bernal, pues es que son lo mismo. Es
este uso y abuso del Estado que se aplica en el caso del halconazo para transgredir los derechos de los jóvenes, pero en el caso de Coahuila para no respetar la voluntad de las y de los coahuilenses. Y aquí, senadora presidenta, le voy a pedir que me otorgue una moción de ilustración para enseñarle al Pleno los hechos que acontecieron el domingo pasado, donde incluso se utilizó la fuerza pública, la policía, para amedrentar, para estar atacando incluso a compañeras y compañeros legisladores. Pero no solamente eso, se ve la mapachería que el PRI de Coahuila utilizó a través de sus innovaciones de QR para estar comprando las voluntades del pueblo de Coahuila, si me lo permite. Sí, adelante, se concede la moción de ilustración para el diputado. Como seguridad, me mandan aquí con esta tele. Ellos andan votando. ¿Y cómo vamos en las votaciones? O sea, ¿cómo van los números? Pues vamos, pues bien, sí, vamos más a la mitad. Sí, estamos, me faltan, bueno, de la lista eran 87. Bueno, si no, grábame porque si no, 87. O sea, de las listas eran 107, pero me quedaron 20 porque eran de otros lugares que no correspondían. Eran 20 que eran de otros lugares. Y luego, luego me quedaron 87. De los 87 faltan 30. Entonces no tengo 51 pagados. Ya 51 pagados. Y todos han recibido su apoyo. No. Hay dos señores que vinieron trayendo yo. Entonces, son los únicos que nos faltan. Ya. El comité ejecutivo venimos del nacional. Pero bueno, entonces ¿cuántos nos faltarían ya para cubrir? ¿51? No, al revés. 51 es lo que llevamos y nos falta. Okay. Pero todos han recibido su apoyo. O sea, nadie puede venir a decir que no ha recibido su apoyo. Okay. Es que no, hubo dos personas que no se querían conmigo. Estimada diputada Bernal, ahí está la respuesta, ahí están las mapacherías del gobierno de Coahuila, ahí está el ejemplo que tenían ilegalmente los listados nominales. ¿Diputado Carrillo? Sí, la senadora Villano, ¿sí con qué objeto? Por hacerle una pregunta, señora presidenta. ¿Le permite una pregunta? Con mucho gusto, nada más que me permita terminar la respuesta a la diputada Bernal. Continúe. Diputada Bernal, para concluir sobre la respuesta a su pregunta, ahí está este gobierno de Coahuila que opera ilegalmente y que mueve recursos de dudosa procedencia, porque ¿de dónde sacaron tantos pagos de 200 pesos para mandárselos a las cuentas bancarias a través de los QRs? En Coahuila, y se lo señalo aquí, el gobierno de Manolo Jiménez reprimió, agredió, amedrentó a nuestros compañeros y compañeras, pero además manipuló y compró el voto y la voluntad del pueblo de Coahuila. Es cuanto en referente a mi respuesta, estimada diputada Bernal, espero que haya quedado claro. Sí, ahora, ¿acepta la pregunta de la senadora Carolina Villano? Sí, entonces... Gracias, presidenta. Señor compañero legislador, ¿usted por qué cree en Coahuila, sobre todo en los últimos años y meses, se distribuyeron durante un año 16,400 millones de pesos, un promedio de 44 millones diarios a un
1 millón de beneficiarios. Esta vez no se les tradujo en votos. ¿Sabe por qué? Porque la gente de Coahuila es gente con una escolaridad alta y tiene percepciones altas, mucho más altas en términos de ingresos de su salario que en otros estados. ¿Por qué cree usted que no se tradujo así? ¿Y por qué cree que no se trasladó en la aprobación que dicen que tiene la presidenta en esto? ¿Y por qué siempre ustedes cuando pierden no reconocen? Si fue 2-1, todas las encuestas nos decían que así iba a salir la elección, por eso se retiró Andy. ¿Por qué? ¿Por qué no reconocen ustedes cuando pierden, solo cuando ganan? Mire, Coahuila es uno de los estados más seguros, con mayor escolaridad. No puede usted tratarlo así, pensando que cualquiera... ¿Usted cree que con 200 pesos la gente va a hacer lo que alguien le diga? No, señor. La gente de Coahuila tiene dignidad y tiene un gran gobernador. Tiene un gobernador demócrata. Cuando hemos perdido, reconocemos que perdemos. Pero ustedes tienen que aprender que en democracia así funciona. Ustedes tienen 40 siervos de la nación por distrito. Y la señora presidenta de Morena se dedicó justamente a sembrar todos los programas y luego la mandaron a Morena. Le ruego me conteste, ¿por qué no aceptan cuando pierden? Adelante, 2 minutos para la respuesta. Fíjese, muy pertinente su pregunta, senadora Villano, de el por qué los programas y todo el trabajo que hace nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que hoy tiene más de 42 millones de beneficiarias y beneficiarios, ¿por qué no se trasladó a los resultados? Le voy a decir por qué. Porque en Coahuila hubo una elección de estado, pero además son tan mañosos que lo que pasó en Coahuila fue la renovación del Congreso local. Pero oiga, ¿y por qué no lo empatan? ¿Y por qué no lo hacen concurrente con el resto de los 31 congresos locales que son en la elección federal del 2027? ¿O por qué no le empatan con la elección de los presidentes municipales en Coahuila? ¿O por qué no lo empatan con el gobierno del estado? ¿Sabe por qué? Porque saben ustedes que si lo empatan, el Congreso de Coahuila se perdería. Yo reto aquí a las y a los legisladores que van a entrar en esta nueva legislatura que discutan la concurrencia de la renovación de su Congreso a los demás 31 estados y vamos viendo con cuántos diputados locales se quedan en Coahuila. Esa es mi respuesta, estimada senadora Villano. Para continuar con mi intervención, muy pertinente las palabras de la senadora Camino Farjat. Quien no conoce su historia está destinado a repetir los mismos errores. Y por eso tuvo que venir hoy la senadora presidenta Laura Itzel Castillo para recordarles que todos los grupos del crimen organizado nacieron con ustedes, se aliaron con ustedes, ustedes los permitieron crecer. El verdadero narcorrégimen en este país es el prianista. Cínicos, desmemoriados, pero por eso lo estamos desmantelando y por eso reclaman, porque quieren que se reinstaure ese modelo que ustedes dejaron, pero el pueblo de México ya les dijo que no, en el 2018, en el 2024 y lo mismo va a pasar en el 2036. Estimada senadora presidenta, le voy a pedir una segunda moción de ilustración donde se hace un recuento de lo que pasa o pasó en un movimiento estudiantil, si usted me lo permite. Con mucho gusto, la moción de ilustración. Eso. Participé en el movimiento estudiantil de 1986-87
que quizá fue uno de los primeros movimientos estudiantiles que se enfrentaba a las políticas neoliberales. Querían elevar las cuotas, la inscripción, las colegiaturas, y entonces se argumentaba que a los estudiantes no les importaba la educación porque no pagaban por ella. Y el principal elemento de defensa de los estudiantes entonces es que la educación no es una mercancía, la educación es un derecho, que está establecido en el tercero constitucional. Creo que las autoridades universitarias nunca esperaron que se fuera a generar un movimiento tan fuerte como el que hubo. ¡No caigamos en provocaciones! Gracias, senadora presidenta. Ahí está la diferencia del por qué en el 71 reprimieron a los jóvenes y por qué hoy no se reprime. Nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, viene de la lucha. Ella entiende perfectamente estas causas y por eso hoy es importante no caer en provocaciones, como lo dijo la presidenta. En 1970 fue el primer mundial y en el 71 el halconazo. En 1986, segundo mundial, y nuestra presidenta estaba luchando por los derechos de los jóvenes. Hoy, en el 2026, y existen intereses para desestabilizar el gobierno de nuestra presidenta. Los intereses salen por ahí de la Jusco, de una televisora, de alguien que todavía debe las 2/3 partes de sus impuestos al SAT. De ahí están saliendo las verdaderas provocaciones. Pero, estimadas mexicanas y mexicanos, como lo dijo nuestra presidenta, yo los invito a no caer en las provocaciones, porque hoy México es un país de derechos. Hoy México es un país con educación, con seguridad, con desarrollo y con bienestar para todas y todos los ciudadanos. Nunca más la intolerancia, nunca más la represión y nunca más la agresión al pueblo de México. Que persista la interlocución, la libertad de expresión y la transformación. ¡Que viva la cuarta transformación! Como diría el compañero Fernández Noroña, larga vida a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y por supuesto que viva México, porque nosotros solo tenemos un país y un equipo. México es cuanto, senadora presidenta.